Cordial saludo para todos y todas quienes nos escuchan en este espacio. Este espacio hace parte de la asignatura Base Epistemológicas de la Educación, orientado por el doctor en Ciencias de la Educación, Agustín Morales Peña, con un propósito muy esencial, y es sintetizar y reflexionar de manera oral sobre conceptos fundamentales de la epistemología, su relación con la educación y los retos y desafíos que enfrenta en la actualidad. Hoy tenemos tres invitados muy especiales. Son tres estudiantes del doctorado en Ciencia de la Educación. Tenemos a la estudiante Tania Mafla, al estudiante Roberto Gutiérrez y quien les habla, Arley Moreno. Y estamos muy complacidos de compartir con ustedes este ejercicio académico. Claro que sí, compañero. Hoy queremos conversar sobre la epistemología y su relación con la educación. Empecemos por lo básico. La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar cómo se origina, cómo se valida y cómo se transmite el conocimiento. Así es, Tania. Y esa reflexión no es menor. Desde tiempos antiguos, la epistemología ha estado vinculada con la pedagogía. Platón, por ejemplo, en el famoso mito de la caverna, nos mostraba cómo el maestro guía al alumno hacia la luz del conocimiento, sacándolo de la ignorancia. Muy cierto, Roberto. El educador no solo transmite ideas, también acompaña un proceso de transformación. Y es ahí donde la epistemología cobra gran fuerza y relevancia. Nos ayuda a entender cómo pasamos de la duda o de la ignorancia a una verdad posible. Claro que sí, pero no te olvides, Arley, que con el paso del tiempo surgieron distintas corrientes epistemológicas, como por ejemplo el dogmatismo, que sostiene que el conocimiento es seguro e incuestionable. Por muy cierto, Tania. Mientras que el escepticismo duda de toda posibilidad de alcanzar un conocimiento verdadero, el empirismo, en cambio, afirma que todo conocimiento proviene de la experiencia. Claro que sí. Y frente a todas esas posturas que están mencionando, pues aparece el racionalismo. Y el racionalismo defiende que la razón es la fuente principal del saber. Ya después nacen otras corrientes, como el constructivismo, que siempre nos recuerda que el conocimiento no se recibe de forma pasiva, sino al contrario, se construye activamente en la interacción con el mundo. Exactamente. Posteriormente, pues aparece el positivismo lógico que busca precisión, ¿verdad? Busca la precisión y coherencia entre la teoría y la práctica. Pero claro que sí, también emergen las corrientes críticas que denuncian la relación entre el conocimiento, el poder y la dominación. Déjeme contarle, Tania y Roberto, que eso que ustedes nos están manifestando lo mostró muy bien Foucault cuando explicó que no existe conocimiento neutro, porque todo saber está atravesado por relaciones de poder. Y Luz Althussi señaló que que la escuela actúa como un aparato ideológico del Estado, ayudando a reproducir desigualdades sociales y tanta inequidad social, pues, que vemos todo el tiempo, ¿cierto, Tania? Claro que sí, sí. Como tú lo dices, es tal cual. Pero no olvidemos a Paulo Freire. Recuerdan que él propuso las pedagogías críticas y liberadoras, donde los estudiantes se reconocen como sujetos activos y también transformadores de realidad. Sí, claro. Y también en América Latina estuvo Paulo Freire, que él fue el que propuso la pedagogía crítica y liberadora, en donde los estudiantes pues dejan de ser pasivos y esa caja vacía en donde el docente era el único que poseía el conocimiento, sino este señor Paulo Freire pues nos dice que los estudiantes son sujetos activos y transformadores de la realidad, por eso la educación debe estar siempre contextualizada. Roberto, fíjate que también en América Latina, Enrique Dussel insistió en que la educación debe ser ética,
y política orientada a la justicia social, pero no podemos dejar de lado a Edgar Morin, quien con su epistemología de la complejidad nos invita a pensar el conocimiento como algo dinámico, interdependiente y que no puede reducirse a esquemas lineales. Ahora bien, me surge una pregunta y es, ¿qué implica todo esto con la educación? ¿Acaso la epistemología no es solo teoría? ¿Orienta la formación docente, el diseño curricular y las formas de evaluación? Sí, sí, esa epistemología no se puede ver simplemente como una teoría, ¿cierto? Eh, Porque la epistemología en sí nos ayuda a comprender la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, y que eso está pues insertado en un entramado social, cultural e histórico que no podemos olvidar. Estás Ah, ya, completamente en lo ahí la... cierto, compañero Roberto. Perdón, Tania, que te interrumpa, porque lo que Roberto nos manifiesta es muy cierto. Y eso significa que un maestro no debe limitarse a repetir contenidos, sino a convertirse en un sujeto crítico y reflexivo. Claro que sí, permite reconocer los saberes previos de los estudiantes, como también las prácticas sociales del conocimiento y cómo todo esto se articula con el contexto. Y a pesar de todo esto que mencionamos, compañeros, todavía enfrentamos grandes desafíos, porque muchos programas de formación en Colombia y en muchos otros lugares, pues no tienen suficiente coherencia ni pertinencia social. Muy cierto, compañero Roberto. Fíjate que los contenidos siguen siendo descontextualizados, alejados de la realidad, desconoce el contexto social de las comunidades. Como decía Jaime Garzón, la educación va por un lado y el país va por el otro. Justo por esto, Arley, es que necesitamos un enfoque interdisciplinar, donde la epistemología tenga un papel activo en la educación. Claro que sí, y solo así podremos construir una educación más inclusiva, también equitativa y centrada en los estudiantes y en sus contextos. Cierto, Tania. Fíjate que la epistemología nos ayuda a identificar las raíces estructurales de la desigualdad social, cultural y económica. Claro, pero bueno, Arley, pensémonos, como por ejemplo, en la brecha digital, en la falta de recursos de la inequidad educativa, todos estos problemas se vuelven, deben analizarse críticamente desde una perspectiva epistemológica, ¿verdad? Sí, así como lo han mencionado tantos autores, esa mirada crítica también nos va a permitir evaluar esas políticas públicas en educación que estamos sometidos en este momento, ¿cierto? Y cambiar a que esas políticas de educación pues tengan coherencia, validez, pertinencia y adecuación pues al contexto de nuestros estudiantes. Roberto, fíjate que ahí es donde los autores como Freire y Morin son claves. Freire nos habló de una educación dialógica y liberadora. Morin de la complejidad, la interdependencia y la visión holística. Claro que sí, estos dos autores coinciden en la necesidad de transformar las estructuras tradicionales de enseñanza para preparar a los estudiantes a participar activamente de la sociedad. Y así, y todo lo que estamos diciendo, pues ¿qué implica? Pues implica cuestionar la linealidad de los saberes y reconocer la diversidad cultural y epistémica que hoy en día pues conviven en nuestras aulas. Muy cierto, Roberto. Y nosotros como educadores, con mucha más razón. La epistemología se convierte así en una herramienta para cuestionar la educación tradicional y abrir paso a reformas más justas. Y así es como nos permite analizar críticamente los problemas y diseñar políticas más equitativas, ¿no? Y reconocer la diversidad de saberes como un valor fundamental. En definitiva, pues yo creo que los tres estamos de acuerdo en que esta epistemología impulsa una educación liberadora, obviamente una epistemología educativa, porque nos lleva pues obviamente a la equidad
y a la transformación, capaz de empoderar a los estudiantes y hacerlos protagonistas de su propia historia. Muy cierto, Roberto y Tania, que nos acompañan el día de hoy. Y la epistemología, entendida como reflexión crítica sobre el conocimiento, nos ofrece un horizonte, una educación compleja, que sea integradora y profundamente humana. Pero bueno, con todo lo que hemos conversado, queda claro que la epistemología no solo orienta teorías educativas, sino también nos reta a conocer la diversidad de saberes que habitan en todas las aulas, ¿no? Y comunidades. Los desafíos actuales de la educación, como la brecha digital, la descontextualización curricular y la reproducción de desigualdades, pues también nos muestra que no basta con repetir modelos tradicionales. La epistemología entendida como reflexiva y crítica nos llama a abrir un diálogo real entre múltiples formas de conocimiento, incluido pues los saberes ancestrales y las cosmovisiones indígenas, ¿no? Solo de esa interacción podemos construir una educación verdaderamente inclusiva, equitativa y transformadora, donde cada voz tenga valor y donde pues la pluralidad de saberes sea el camino hacia la justicia social. Sí, y yo creo también que pues filósofos como Freire y Dussel siempre nos van a invitar a reflexionar sobre la necesidad de transformar la enseñanza en una práctica capaz de despertar el interés en todos los estudiantes. Y así como los mencionábamos ahorita, dejar de verlos como simples jarrones vacíos en donde el docente llena el conocimiento, sino por todo el contrario, el profesor debe ser una guía en la construcción del saber colectivo, en donde los estudiantes participen como sujetos activos, capaces de cuestionar, reflexionar y proponer soluciones a los problemas que enfrentan cotidianamente. Nosotros como docentes e investigadores, todas estas reflexiones pues nos llevan como a un reto y a una oportunidad de cambio. Es indispensable modificar la manera en que pensamos y enseñamos, eh, eh, dejando atrás todo ese esquema tradicional de un tablero lleno y estudiantes en filas pasivos en un cuadrado, ¿no? Frente a contenidos alejados de su contexto y realidad. El desafío realmente consiste en que cada clase se convierta en una aventura, donde el conocimiento no sea estático, sino fluido y dinámico, y obviamente en constante transformación. Muy cierto, Roberto. Muchas gracias por esas reflexiones. Para finalizar, queremos expresar nuestro agradecimiento por este curso. De verdad que ha sido un espacio fundamentalmente valioso para nosotros, porque nos ha permitido comprender la epistemología no solo como teoría, sino como una herramienta que orienta nuestra práctica educativa, ya que somos docentes, estamos en un proceso de formación y fortalece nuestro pensamiento crítico. Estos aprendizajes son fundamentales para nuestros procesos investigativos, ya que nos brindan bases sólidas para analizar la realidad, cuestionar lo establecido y proponer nuevas alternativas de transformación. Entonces nosotros queremos agradecer de manera especial al doctor Agustín Morales Peña, quien con su orientación nos guió en este recorrido académico. Sin duda, este conocimiento será un pilar importante en nuestro camino como investigadores y educadores. Quiero agradecer de manera especial a los compañeros estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación, Tania Mafla y Roberto, que nos acompañaron el día de hoy y que nos dieron unas reflexiones muy importantes acerca de la pedagogía y su papel tan importante que juega en el proceso educativo y en la investigación. Muchas gracias, compañeros. Si quieren despedirse, este es su espacio. Claro que sí, muchísimas gracias por haber escuchado nuestras voces y esperamos de que esto no quede aquí en el tintero, sino que se transformen en las aulas, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Agustín, por escuchar este podcast y pues por todas esas lecturas tan enriquecedoras para nosotros, los docentes. Creo que todos nos quedamos en que la pedagogía emancipadora es la solución pues para la transformación de estos estudiantes que queremos para el futuro. Bueno, hasta luego.
Lueguito, Dios me lo bendiga.